Muy bien, bienvenidos, bienvenidas oficialmente, ahora sí, al curso sobre filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Este va a ser un curso desafiante, va a ser un curso que, a mi modo de ver, abre la cabeza como nunca antes, ¿no? A ver, la filosofía tiene eso. La filosofía, como es esencialmente crítica, nos permite ver el mundo de una manera completamente distinta, quizás nos permite ver capas del mundo bueno, que otros por desinterés o por falta de oportunidades, o por mera ignorancia no pueden captar, ¿no es cierto? O no se animan a captar, o incluso ni siquiera necesitan captar, y a veces hasta por eso incluso son más felices, ¿no? La ignorancia tiene un poco eso, ¿no? Nos permite, quizás acceder a la felicidad de un modo mucho más sencillo porque hay menos elementos con los que amargar, ¿no? Spinoza, que también lo estuvimos viendo el año pasado, que tiene muchas cosas de los estoicos, básicamente decía junto con ellos que muchas de las cosas que nos amargan, ¿no? En nuestra vida son las ideas inadecuadas que tenemos sobre esas cosas. Cuando logramos acceder a un conocimiento, bueno, ahí encontramos un cierto sosiego, pero hasta que lo encontramos es un camino arduo. El camino del conocimiento es un camino arduo porque hay que abandonar viejas costumbres, hay que abandonar lugares de confort y demás, ¿no? Y bueno, y Epicteto decía, ¿no? Lo que amarga al hombre no es tanto lo que le sucede, sino la idea o lo que piensa acerca de eso que le sucedió. Eso es lo que nos amarga, ¿no? Cuando a nosotros nos pasa algo y automáticamente el pensamiento de eso que nos pasa es, esto es terrible, esto es indignante, esto es traumático. Bueno, es esa idea que tenemos acerca de lo que nos pasó, lo que en verdad más nos perturba, ¿no? Bien, pero si bien la filosofía hace eso, decía yo, ¿no? Asombrarnos por esas maneras diferentes y esas otras capas del mundo a las cuales podemos acceder, que también genera cierta fascinación y genera cierta actitud de placer. Bueno, yo creo que Dussel lo supera todavía más, ¿sí? Tanto supera esa manera crítica, esa manera diferente de ver el mundo a la manera cotidiana, incluso a la manera científica, que es el pensamiento filosófico, ¿no? El pensamiento filosófico nos brinda una manera muy diferente, distinta e incluso crítica de ver el mundo con respecto al saber cotidiano, pero también con respecto a la ciencia. Es crítica con respecto a la ciencia, la filosofía, ¿no? Y de hecho nos permite ver en qué se apoya la ciencia y nos permite estar en una posición de metaciencia, por así decirlo, ¿no? No sé si vieron por ahí, si ustedes recorren cuentas de Instagram y son medio ñoños, ¿no? Cuentas de Instagram académicas o de filosofía o de divulgación, alguna vez quizás han visto, ¿no? Ese meme donde aparecen como dos personajes, uno que representa la ciencia y otro que representa la filosofía, donde la ciencia en la viñeta dice, yo tengo el acceso a la verdad, yo tengo la verdad, ¿sí? A la cual la filosofía le responden, yo tengo los fundamentos epistemológicos con los que accedes a esa realidad o a esa verdad. Yo estoy más allá de tus conocimientos, ¿no? Bueno, vuelvo a Dussel. Dussel es tan crítico incluso de la propia crítica filosófica, que nos hace y nos va a permitir ver el mundo de una manera radicalmente distinta. Tan distinta como el mapa que tienen de fondo en esta imagen de presentación. No sé si lo notaron. O sea, no es que sea un mapa invertido, porque por ejemplo la palabra América que aparece acá debería también estar invertida, ¿no? Fíjense que esto es a propósito, es América. En el mapa después de fondo, que va a estar un poquito más negrito, pero la que sigue, detrás de la cabeza de Dussel, están los puntos cardinales, ¿no? Y bueno, y es como que poner al sur en el norte, y esto es Sudamérica, obviamente, ¿no? Es decir, un pensamiento crítico de tal envergadura que pone en cuestión la cosmovisión ya clásica, ¿sí? Y que se ha vuelto de sentido común, de que el sur está abajo y el norte está arriba. ¿Por qué? ¿No? Obviamente con esta mentalidad occidental, lógica, cientificista, eurocéntrica,
en la que lo de arriba es mejor que lo de abajo, lo activo es mejor que lo pasivo, lo blanco es mejor que lo negro, ¿sí? Y así podemos seguir con un montón de antinomias. Antinomias que son, digamos, esa eterna e histórica lucha de pares del contrario que ya están en el origen mismo de la filosofía, Heráclito y Parménides, ¿sí? Sobre todo Heráclito. Heráclito hablaba todo el tiempo de la lucha de pares de contrarios, que es la que constituye el universo, ¿no? Esto lo digo a propósito porque de ahí va a salir la dialéctica, que ya vamos a explicar qué es la dialéctica, ¿no? Pero básicamente la dialéctica es ese pensamiento, como para decir algo sencillo y rápido ahora, que después se va a poder comprender mejor. La dialéctica es ese pensamiento o ese método de hacer filosofía, porque hay muchas maneras de hacer filosofía, ¿no? Pero la que más se ha consagrado es la de la dialéctica. Seguramente lo han escuchado mucho si por ahí también frecuentan espacios digitales o analógicos también, ¿no? De divulgación filosófica, de cultura y demás, han oído el nombre de Hegel, seguramente, ¿no? Obviamente el nombre de Marx también. Bueno, todos ellos manejan un pensamiento o un método de pensamiento que es dialéctico, donde básicamente dicen el pensamiento, la cultura, la historia, pero también la materia del universo, las clases sociales, todo en la realidad avanza o progresa dialécticamente. ¿Qué es ese avance o progreso dialéctico? Es la famosa lucha de pares de contrarios. Siempre hay algo que se está queriendo afirmar y aquello que lo niega. Y de esa relación conflictiva entre lo que se quiere afirmar y la negación de eso que se quiere afirmar, va a aparecer una superación de eso, ¿no? Lo que se conoce como tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Esto después lo usa Marx también, ¿no? Esa estructura. Entonces dice, la historia avanza por lucha de clases. La última lucha de clases es la que está o la que protagonizan, ¿no? La burguesía, tesis, el proletariado, antítesis, ¿sí? Y que esa lucha nos va a conducir a la sociedad comunista o a la sociedad sin clases, ¿no? Hay muchos matices, hay muchas cosas en detalle que hay que ver de diferencias entre Marx y Hegel, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todavía no es el caso de que de que lo veamos. Pero ahí hay un punto en común, ¿no? En cómo utilizan ese. Un poco de hablar de esto, ahora lo vamos a ir estructurando un poquito más. Van a ir viendo que mis presentaciones, para aquellos que lo hacen por primera vez, tienen cierta estructura. Me parece que ayuda, ¿no? A mí también me ayuda porque si no me voy por las ramas. Y me pierdo de lo que estoy diciendo incluso, ¿no? Así que no se preocupen si por ahora todo esto es como un escupitajo que les estoy dando, ¿no? Sino que ahora lo vamos a ir ordenando un poquito, ¿no? Bien, entonces, el temario, que seguramente ya lo vieron, el temario con el programa, ¿sí? El día de hoy nos va a presentar la necesidad de pensar, obviamente, ¿no? Cuáles son los fundamentos de la filosofía de la liberación. Y para pensar en esos fundamentos de la filosofía de la liberación, vamos a tener que hablar acerca de la crítica que hace Enrique Dussel al eurocentrismo filosófico, que se va a traducir en un eurocentrismo histórico y también en un eurocentrismo político, finalmente un eurocentrismo geopolítico, ¿no? Pero arranca como eurocentrismo filosófico. Es decir, toda la opresión que tenemos actualmente en el mundo por parte de Occidente, que llega hasta China, porque China es algo que de alguna forma Dussel también se lamenta, digamos, ¿no? Dice, China siguió la misma vía o la misma ruta de desarrollo de Occidente. De alguna manera se olvidó de su tradición también, ¿no? Eh, eso lo dice en este texto, Filosofía de la Liberación, que es un texto que él escribe entre el 72 y el 75, ¿no? Es reeditado después, posteriormente al 2000, y recibe algunas actualizaciones, pero sigue teniendo como esa aura y esos enunciados todavía de la década del 70, la década del 80, pero que bueno, proféticamente también, lamentablemente proféticamente, siguen muy vigentes. Yo diría la mayoría de las cosas, el 90% de lo que dice ahí todavía se puede seguir pensando, o nos puede permitir seguir pensando la actualidad, ¿no? Eh, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Primero presentar una crítica del eurocentrismo como uno de los fundamentos de la filosofía de la liberación, ¿no?
El eurocentrismo filosófico, insisto. Es decir, no hay praxis política, no hay racismo, no hay xenofobia, no hay explotación, no hay guerras, no hay asesinatos, ni nada que se les parezca, no hay eugenesia que no tenga en su origen un inicio filosófico. Por eso hace falta partir de una crítica al eurocentrismo filosófico. Porque es lo que le da excusas después al centro, a Europa, digamos, de colonizar, conquistar, esclavizar, hacer la guerra por todos lados, ¿no? Hasta la actualidad, porque en la actualidad las guerras de baja intensidad, que son aquellas guerras que no se podrían clasificar como guerras mundiales, sino que, bueno, son guerras más bien localizadas, muy traumáticas, pero localizadas, como la de Medio Oriente, como lo que está sucediendo hoy entre Israel y Palestina, eh, tiene el dedo eurocéntrico norteamericano, ¿no? Tiene el dedo europeo norteamericano. Está la OTAN detrás, está Norteamérica detrás, ¿no? Y eso no debemos olvidar, ¿no? Después nos vamos a meter con la cuestión del método analéctico, ¿no? Yo ya les hablé de la dialéctica, o les nombré por arriba de la dialéctica. El método analéctico es un método que se contrapone, o mejor dicho, va a decir Dussel, supera sin negarlo, sin pulverizarlo, sino lo integra, pero superándolo, al método dialéctico, a ese método de pensar abstractamente, de pensar científicamente, de pensar históricamente, de pensar políticamente y socialmente, de modo binario, ¿no? Es decir, otra vez, lucha de pares de contrarios. Tesis contra antítesis, que dan lugar a nuevas síntesis y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos, ¿no? La analítica va a romper con esa lógica, que va a ser la lógica de la dialéctica, va a ser la lógica de la totalidad, ¿sí? Si hay una totalidad, que es el todo, lo que está por fuera de la totalidad es negado, ¿no? Si hay una totalidad, hay una centralidad. Y lo que esté fuera de esa totalidad va a ser la exterioridad. Y eso es lo que quiere pensar Dussel a través de la analéctica, porque la analéctica incorpora al pensamiento la exterioridad, ¿sí? Bien, y ese método analéctico ya nos va a permitir ir a una cosa mucho más práctica, que es la ética de la liberación. Y vamos a terminar leyendo unos fragmentitos para mí de una belleza y una sabiduría, ni siquiera conocimiento, es superior todavía, una sabiduría preclaras, ¿no? Que a mí todavía, hoy recién estaba volviendo a leer un ratito antes de la clase, me vuelve a poner la piel de gallina, ¿sí? Y no es porque sea de River, que le dicen gallina a los de River, ¿no? Este, siempre me hace poner la piel de gallina. Es decir, es algo que conmueve, ¿no? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Bien, una vez que hagamos este primer paso, estos primeros pasos de este recorrido del día de hoy, después ya nos iremos metiendo con la crítica al capitalismo y a la dependencia, con la crítica a la política actual, ¿no? Entonces vamos a ver política y liberación, en el cual vamos a ver esta cuestión de qué es la política transmoderna, ¿no? Vamos a conocer un poco más a fondo de qué se trata esto de la transmodernidad. Es un concepto que dice Dussel que supera a la posmodernidad. Porque dice, la posmodernidad, que es un movimiento filosófico dentro de Europa, europeo, sobre todo francés incluso, ¿no? Que es crítico de la modernidad, en realidad a nosotros mucho no nos sirve porque la posmodernidad termina, digamos, tiene un mérito, que es ser crítico de la modernidad. Ser crítico de los esencialismos propios de la modernidad, ¿no? El esencialismo, por ejemplo, que permite pensar una raza aria, una raza pura, que permite pensar que los del extranjero son inferiores o nos vienen a robar el trabajo, que permite pensar la identidad que nos pone en enemistad con los otros, ¿no? Porque si hay una identidad, es porque hay un nosotros, y todos nosotros tiene que contraponerse al ellos, a los de afuera, ¿no? Es lo que permite de alguna manera las prácticas xenofóbicas y las guerras en última instancia, ¿no? Bien, él dice, la posmodernidad tiene el mérito de ser crítica de la modernidad, de encontrar los puntos flojos de la modernidad, pero termina en el vacío, termina en el nihilismo, porque como cuestiona la verdad y va hacia la posverdad, como cuestiona la razón y va hacia la sin razón, como cuestiona
digamos, las estructuras de pensamiento que permiten encontrar conocimientos sólidos, como cuestiona la ciencia incluso, ¿no? La verdad que nos pueda revelar la ciencia, termina siempre en un nihilismo. Nihilismo viene de nihil, nihil es nada, ¿no? Entonces termina en la nada misma. Entonces, ¿qué dice Dussel? La posmodernidad es el último estertor de la modernidad, el último, la última tos, antes de morir, ¿no? Y como va a morir, hace falta pensar algo para que no nos agarre improvisando el futuro. Él dice el futuro de acá a 100, 150 años, pero que se va a acabar. Y hay que ir creando las condiciones hoy de una transmodernidad. Y la única posibilidad de pensar en crear las condiciones de la posmodernidad, de la transmodernidad, perdón, es únicamente y exclusivamente en las sociedades y en los pueblos periféricos. Porque son los únicos que pueden elaborar una crítica y que pueden ser críticos. ¿Por qué? Porque no tienen privilegios que defender. Tienen la mejor ocasión para no caer en sesgo. Es algo parecido a lo que proponía Paulo Freire con Pedagogía del Oprimido. La liberación de los oprimidos, decía Freire, viene y nace únicamente, aunque llega hasta los opresores, que también están en cierta forma alienados, ¿no? Pero nace únicamente de los oprimidos. No va a venir ningún opresor a liberar a los oprimidos. Los oprimidos son los que se tienen que liberar. Y cambiando la lógica de la existencia, del pensamiento, de la producción y de todo, bueno, también en última instancia terminar liberando a los opresores de la alienación que implica ser un opresor. Porque ser opresor también quiere decir estar alienado, ¿no? Perder humanidad, por así decirlo. Bien, entonces vamos a ver qué es eso de la transmodernidad, vamos a ver cómo piensa Dussel la democracia participativa y el poder popular, incluso más allá del Estado, ¿sí? Es interesante porque se va a basar un poco en esa doctrina heterónoma, ¿no? De Francisco Suárez, de la época de la nueva escolástica, donde dice el poder está en el pueblo. La soberanía está en el pueblo, ¿sí? No está en el rey, no está ni siquiera en el Estado. No hay rey, no hay Estado, no hay política, no hay instituciones si no fuera por el pueblo. El pueblo es el fundamento último, el primero y el último. Por eso él dice, bueno, incluso una democracia más allá de los estados, porque los estados también son modernos. Como él es transmoderno o quiere ir hacia la transmodernidad, va a criticar toda cosa que venga de la modernidad, incluso los estados, ¿sí? Entonces, algunos, por ejemplo, algunos que me critican en redes sociales, ahora actualmente que estoy con Dussel y publicando mucho de Dussel, siguen discutiendo no conmigo, siguen discutiendo con la etiqueta que me ponen de zurdo empobrecedor, estadocéntrico, pero si yo estoy hablando desde Dussel, Dussel es trans-Estado, está más allá del Estado, ¿no? De hecho, no quiere la centralidad del Estado y critica incluso lapidariamente el socialismo real, que es el socialismo soviético, por exacerbación burocrática estatal. Y ahí se murió la revolución, ahí ya no había pueblo, ahí había un nuevo modo de dominación del pueblo. Y es interesante porque incluso ya está, eso lo dice Dussel, que es exterior a los países centrales, pero eso lo dice incluso una Simone Weil, si ustedes se regalan el placer de leerla, Simone Weil, en eh, apuntes acerca de la libertad y la opresión social, y ella habla en los mismos términos del socialismo real o del socialismo soviético. Dice, diciendo o queriendo luchar en contra de la opresión de los pueblos, terminó explotándolos aún más que el capitalismo, ¿sí? Hay motivos por los que lo dicen. Yo voy a presentar algunos que después, ¿no? Que son los que dice Duce, que para mí son importantes, ¿no? Y es interesante porque lo dice él desde la izquierda. Él es de izquierda y él dice en todos sus textos, yo le hablo a la gente de izquierda. Lo que pasa es que la gente de izquierda, incluso actualmente, sigue viviendo a renta de lo que se hizo en el socialismo real, que fue el socialismo marxista-leninista, que fue la interpretación leninista de Marx, que es traición a la propia filosofía y a las propias categorías de Marx. Dice, yo critico al socialismo desde las propias categorías de Marx, dice, y desmonto ese socialismo real desde las propias categorías ¿no? Ni siquiera los soviéticos, dice, quisieron traducir todo Dussel, porque si traducían todo todo Marx, porque si traducían todo Marx, se venía abajo el marxismo leninista, porque hacen un montón de cosas que Marx no dice, y le hacen decir un montón de cosas que no dice, ¿no?
ya nos vamos a meter, ¿no? Bien, y después la última clase veremos actualmente qué desafíos hay para la filosofía de la liberación, cómo se va relacionando actualmente y cómo va tejiendo diálogos y va uniendo fuerzas con los feminismos, con la decolonialidad, con la ecología incluso, ¿no? Por eso va a plantear también una ecología de la liberación. Y bueno, cómo puede ser posible o no la cuestión de la liberación en la era global.